Muy buenas noches, bienvenidos al Mundo en Contexto. Soy Carlos Arellán Solórzano, complacido como siempre de que nos acompañe en este recorrido que hacemos por lo más importante, relevante de la actualidad internacional. ¿Qué temas estaremos revisando y profundizando durante la jornada? Para saberlo, la invitación es para que se ponga cómodo, que comenzamos de inmediato. El Mundo en Contexto, con Carlos Arellán. Y empezamos este recorrido en los Estados Unidos porque desde el pasado viernes la ciudad de Los Ángeles, al oeste de esa nación, se ha convertido en el epicentro de la protesta contra la política antimigratoria del presidente Donald Trump. Las manifestaciones contra las redadas y deportaciones se han tornado en violentos enfrentamientos entre la policía y las personas de diversas nacionalidades y al mismo tiempo ha precipitado una tensión institucional entre el gobernador de California y la Casa Blanca. Pasamos a las imágenes porque las protestas exigen el fin de las redadas de la policía antimigratoria ICE, las cuales han provocado un clima de miedo y persecución entre la población migrante. Aseguran que esta política de detención y deportaciones es una acción injusta y arbitraria del gobierno del presidente Donald Trump. Los manifestantes exigen el repliegue de los funcionarios de la Guardia Nacional que han sido movilizados para contener las protestas, así como el cese de las redadas en los lugares de trabajo. Imágenes de lo que fue este fin de semana, las protestas en Los Ángeles. Siento triste porque tenemos que hacer cosas como estas para que nuestras voces se escuchen, pero ahora todos ven que estamos serios, que todos merecemos que estar aquí y todos tenemos que pelear por las personas que vivimos. Tenemos que protestar la presencia de la Guardia Nacional. Esto es un ataque en contra de todos. Y la policía de Los Ángeles prohibió las manifestaciones en el centro de la ciudad, por lo que los manifestantes tomaron zonas como la autopista 101, en donde se concentraron y bloquearon el tránsito para denunciar los atropellos que comete la policía antimigratoria, la ICE, esto en lugares de trabajo, donde decenas de inmigrantes han sido detenidos sin justificación. Ahí se toparon con los organismos de seguridad que enfrentaron las protestas con gases lacrimógenos, granadas de ruido y disparos de perdigones. En reivindicación de los derechos de los migrantes, los manifestantes llevan banderas de México y de otros países latinoamericanos, las cuales fueron blanco de la policía para intentar arrebatárselas violentamente a los manifestantes. En parte de estas imágenes, uno de ellos lleva la bandera de México y la policía trata de arrebatársela. Es parte de la dinámica de lo que fue este domingo las protestas en Los Ángeles, las cuales ya se han extendido por 4 días. Y le contamos que a más de 100 asciende el número de detenidos por las protestas en Los Ángeles contra la política antimigrante del presidente Donald Trump. El mandatario estadounidense ha comentado los disturbios en la ciudad californiana como una acción instigada y pagada por lo que él ha denominado como izquierda radical. Asimismo, dijo Trump que Los Ángeles es una ciudad invadida y ocupada por extranjeros ilegales y criminales, así lo dijo textualmente. Y los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes en Los Ángeles derivó en la destrucción de patrullas a las que arrojaron piedras, patines eléctricos y cócteles Molotov, como este caso de esta camioneta de la policía. Esta situación se trastornó el orden público y ha sido calificada por el jefe de la policía de Los Ángeles de repugnante nivel de violencia. Así han calificado los organismos de la policía local la jornada de manifestaciones y disturbios en Los Ángeles. Y aquí otra imagen de otra hilera de carros de la policía vandalizados y quemados durante las protestas en Los Ángeles, esto en California, contra la política antimigrante de Donald Trump.
El gobernador de California, Gavin Newsom, señaló al presidente estadounidense de ser el instigador de esta espiral de violencia a través de su discurso de odio y atizada por su despliegue ilegal y unilateral de la Guardia Nacional. En un comunicado, 22 gobernadores demócratas respaldan a Newsom y rechazan la decisión de Trump como un abuso de poder alarmante. Señor presidente, alto, revoque esta orden. Es ilegal e inconstitucional. Y lo dije, lo diré otra vez, es inmoral. Está creando las condiciones que dice resolver, y no es así, y está poniendo en riesgo la vida de personas reales. Este es un momento serio que requiere un liderazgo serio. Es hora de que usted sea el comandante en jefe de los Estados Unidos de Norteamérica. Y lo respaldaré si desea trabajar en una relación de confianza y verdad en el espíritu de nuestros padres fundadores. Pero si va en busca de niños pobres, si va en busca de familias, haremos todo lo posible para defendernos y obstaculizar su camino. Y para aplacar las protestas en Los Ángeles, Donald Trump se le ha ocurrido ordenar la prohibición de usar tapabocas en las manifestaciones. El mandatario instruyó que sean detenidos inmediatamente quienes lleven puestas mascarillas, ya que se preguntó en un mensaje de su red social, Truth Social, ¿qué tienen que ocultar esas personas y por qué? Así se lo preguntó y así ha ordenado la detención de personas que, como ellas, usan mascarillas en las manifestaciones que se oponen a su política de deportaciones. Y el presidente de los Estados Unidos considera por ahora que no es apropiado aplicar la ley de insurrección del año 1807 que habilita al mandatario el despliegue interno de tropas de las Fuerzas Armadas. Trump asegura que la situación en la ciudad californiana no llega al nivel de insurrección, pero que sí hay mucha violencia que requiere una ley y un orden muy firmes, así lo dijo. Para asegurar el orden interno, Trump ordenó el despliegue de unos 2.000 funcionarios de la Guardia Nacional del estado de California. Esta decisión fue criticada por el gobernador del estado, Gavin Newsom, como ya lo hemos visto durante este repaso, quien anunció que demandará al presidente, ya que según la ley, una medida como esta debe tomarse de forma acordada con el gobernador y no de manera unilateral, la cual, según sus palabras, vulnera la soberanía estatal. Y otro de los medios desplegados para mostrar autoridad e impresionar a los manifestantes en tierra es este helicóptero militar Black Hawk, así como el despliegue de unos 700 efectivos de los Marines, quienes se sumarán al personal de la Guardia Nacional ordenado por Trump en California. Los Marines, como la Guardia Nacional, no pueden arrestar o realizar labores de orden público, esto a menos que el presidente invoque la ley de insurrección, lo cual no ha considerado apropiado todavía. Y aquí vemos a la Guardia Nacional desplegada por Trump en acción contra los manifestantes. Los efectivos realizaron arrestos de activistas que se oponen a las redadas antimigrantes ordenadas por el presidente de los Estados Unidos, quien ha dicho que ante esta ola de resistencia no piensa retroceder, sino que más bien se fortalece su determinación a continuar con las redadas. Asimismo, ordenó a sus funcionarios en materia de seguridad y defensa a que tomen las medidas necesarias para liberar la ciudad de Los Ángeles. Sin embargo, lo que leíamos antes, si bien la Guardia Nacional y los Marines no están habilitados para realizar arrestos y maniobras de orden público, estas imágenes confirman o demuestran todo lo contrario de acuerdo a la ley estadounidense. Se están llevando a alguien detenido, están realizando arrestos y acciones de orden público los efectivos de la Guardia Nacional de los Estados Unidos. Estas son imágenes de este fin de semana del personal desplegado por orden de Donald Trump. Se ha hecho viral durante la represión contra las protestas en Los Ángeles el disparo de un funcionario de la policía a una reportera mientras hacía un despacho para un medio en Australia. Por la reacción de la periodista, el policía le disparó en su pierna izquierda y hacia un lugar en donde estaban concentrados otros periodistas. Aquí tenemos la reiteración de la reportera haciendo su despacho informativo a este medio internacional en Australia. Se descuida un poco y recibe el impacto aparentemente entre su pierna y pie izquierdo, y en donde estaban también otros
trabajadores de la comunicación, como pudimos observar al momento que el camarógrafo también gira tratando de buscarla a ella y salir de esta situación en donde le fue impactada con una de estas pistolas de control de orden público, de perdigones. APD moving in on horseback, firing rubber bullets at protesters, moving them on through the heart of LA. You just shut the fuck up. Bien, esta ha sido una de las imágenes más replicadas de la magnitud, de la forma en que ha sido conducida, que ha sido desarrollada la represión y las maniobras de orden público en Los Ángeles. Y sobre estas protestas en la ciudad de Los Ángeles, en rechazo a las deportaciones masivas de migrantes ordenadas por el gobierno de Donald Trump, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a la no criminalización de los migrantes. Destacó el peso que estos tienen en la economía de ambos países y mencionó que las redadas no son la mejor forma para abordar el fenómeno migratorio. Escuchemos. Estados Unidos los necesita, la economía de Estados Unidos los necesita. No están, como en algunos momentos se ha dicho, haciendo un lado a los trabajadores estadounidenses, sino que es una economía muy boyante que requiere de mano de obra. Y entonces las y los mexicanos trabajan en fábricas, trabajan en el campo, trabajan en los servicios, son cuidadores y también son científicos reconocidos. Es decir, están en todos los ámbitos de la economía y de la sociedad de Estados Unidos. Y la ex candidata presidencial demócrata Kamala Harris volvió a la palestra pública para rechazar la represión contra las protestas en Los Ángeles. Harris comentó el despliegue de la Guardia Nacional en la ciudad californiana como una decisión que conduce a una escalada peligrosa destinada a crear el caos. Asimismo, calificó en un comunicado publicado en sus redes sociales que las redadas para deportar migrantes forma parte de la agenda cruel y calculada del gobierno de Trump para sembrar pánico y división. Y la alcaldesa de la ciudad de Los Ángeles, Karen Bass, se expresó en rechazo a las redadas de las autoridades migratorias. Aseguró en un comunicado que estos operativos le causan indignación y tristeza. Agregó que estos operativos también de deportaciones masivas son tácticas que siembran el terror en la comunidad, al tiempo que comentó el despliegue de la Guardia Nacional ordenado por el presidente Trump como una medida que conduce a una escalada caótica. Bien, y con la falsa narrativa de criminales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estigmatiza a los migrantes sin documentos en los Estados Unidos y endurece las políticas migratorias al ordenar redadas en sitios de trabajo. Un escenario que se transforma en incierto para aquellos que estaban en la búsqueda del llamado sueño americano. Desde su llegada a la Casa Blanca, el mandatario estadounidense puso en marcha su plan de deportación masiva con la llamada Declaración de Emergencia Nacional a través de la activación de la Ley 1798 de enemigos extranjeros. Política de expulsión inmediata de migrantes indocumentados sin que medie una audiencia previa. Dejamos claro a cada país que recibirán a su gente, los que les enviamos, a los terroristas, a los migrantes ilegales, los recibirán y lo recibirán rápido. Y si no lo hacen, entonces pagarán un altísimo precio económico. Y de inmediato instalaremos aranceles, además de otras sanciones. Más de 10.000 migrantes han sido deportados desde Estados Unidos a sus países de origen bajo la excusa de supuestamente pertenecer a bandas criminales. México, Guatemala, Honduras, Colombia y Ecuador, muchos bajo denuncias de maltratos y violaciones de sus derechos fundamentales en el trayecto. Indignante porque nosotros no matamos a nadie, no robamos, no hicimos ningún daño para que nos trataran así. Nos traían con grilletes en los pies y en las manos. Hay familias, niños que no los dejan ver. La verdad, los separan a de la familia y te cortan comunicación, no te dan ni llamada, no hay derechos humanos, no hay nada. El llamado sueño americano convertido en pesadilla. Los migrantes que sustentan la economía de Estados Unidos aseguran viven bajo miedo y amenazas en medio de redadas y detenciones arbitrarias al ser tratados como delincuentes. Pero los arrestos colaterales están sobre la mesa. Si alguien es ilegal, no hay protección para esas personas. No somos de ninguna parte
pandilla ni nada, somos personas que realmente trabajamos y estamos cansados de tanto trabajar y no ser escuchados, no ser con dignidad, tener un permiso de trabajo o algo así. Tenemos que protestar, queremos que somos varios, somos millones de personas. Expertos aseguran que la política migratoria que implementa la administración Trump es... Bien, en el contexto de los Estados Unidos pasamos a Colombia, país que parece revivir momentos del siglo pasado. En un país donde reinaba la violencia política cuando narcos y poderes oscuros protagonizaban magnicidio contra líderes llamados a ser presidentes. Esto luego del atentado que sufrió el pasado sábado el senador uribista y precandidato presidencial por el Partido Centro Democrático Miguel Uribe Turbay. Veamos un resumen de los hechos que hoy conmocionan al vecino país. Pasada las 4 de la tarde, el senador colombiano Miguel Uribe Turbay se encontraba en el oeste de Bogotá como parte de un recorrido por la localidad de Fontibón. En el Parque Golfito de Modelia, realizó un pequeño mitin político con ciudadanos de esa comunidad. Es verdad, Colombia no era un país perfecto, pero es un país donde somos libres. Es verdad que no es un país perfecto, pero hace poco tiempo podíamos vivir tranquilos. Justo cuando hablaba de los cuidadores y los problemas de discapacidad mental, sonaron 3 disparos y comenzó el pánico. ¿Qué tiene? Segundo, salud mental, el principal problema en Bogotá, en Colombia. Recibió 3 impactos de bala, 2 en la cabeza y 1 en la pierna. Inmediatamente, las personas que estaban junto al senador lo apoyaron en un vehículo mientras intentaban parar la sangre que brotaba sin cesar de su cabeza. Nosotros tomamos a Miguel, lo subimos al carro que me asignó a mí la unidad y de la nada, milagrosamente, llegó una ambulancia. Y decidimos bajarlo del carro mío, subirlo a la ambulancia y nos vinimos orando y pidiéndole a Dios misericordia. Fue trasladado al centro médico más cercano, donde le dieron los primeros auxilios y luego a la Fundación Santa Fe, donde fue sometido a un procedimiento neuroquirúrgico y vascular periférico de alto grado de complejidad. Su estado de salud es de máxima gravedad. El autor material fue un joven de 14 años, Juan Sebastián Rodríguez, quien fue captado por las cámaras cuando intentó huir tras cometer el intento de sicariato. Al momento del hecho, el senador se encontraba con un concejal, Andrés Barrios, y 20 personas más en este sector. En la reacción policial, un hombre de protección reacciona y aprende a uno de los agresores, que es un menor de edad. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, condenó el ataque contra el senador Uribe Turbay y ordenó las investigaciones hasta dar con los responsables del hecho. Para eso. El mandatario colombiano aseguró que el atentado contra Uribe Turbay repite el modelo de violencia política en la utilización de menores para la guerra, con asesinatos a líderes sociales y políticos para amedrentar a una sociedad que aspira a la paz y una democracia que no esté supeditada a las armas. Y frente a este escenario de violencia política que revive Colombia luego del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, cientos de ciudadanos tomaron las calles del país en una movilización por la paz. Bajo la consigna Marcha por la Vida por Colombia, en la ciudad de Bogotá los manifestantes se reunieron en los alrededores de la Clínica Santa Fe, donde permanece hospitalizado el senador Miguel Uribe Turbay. Aunque sectores de la oposición derechista utilizaron esta movilización para atacar a la gestión del presidente Petro, cientos de ciudadanos en el lugar clamaron por la recuperación de Uribe Turbay y pidieron garantías para la vida y la democracia. Necesitamos que Miguel se recupere, estamos haciendo todo, orando, estamos pidiendo por él. Esto es simplemente para transmitirle la energía a la familia, a María Claudia, a sus hijos, a sus seres queridos, a su papá, Miguel Uribe padre. Estamos todos en esto, estamos todos haciendo fuerza por la vida de Miguel.
Y a través de un comunicado, la Fundación Santa Fe de Bogotá informó que continúa en estado crítico el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Detallaron que Uribe Turbay ha tenido escasa respuesta a las intervenciones y manejos médicos realizados, al tiempo que reiteran que la situación es de máxima gravedad, por lo que su pronóstico continúa siendo de carácter reservado. Quiero darles las gracias a todas las personas que se han unido para orar por la vida de Miguel. Quiero darle las gracias a cada uno de los colombianos que ha sido solidario conmigo, con mis hijos y con mi familia. Miguel sigue luchando fuertemente por su vida y les pido a cada uno de ustedes que sigamos en oración fuerte, que no desfallezcamos y que estemos unidos en oración. Gracias. Bien, y seguimos en Colombia porque desde finales del 2024 ese país está pasando por una ola de acciones violentas perpetradas por grupos armados desmovilizados de las guerrillas y del crimen organizado. El presidente de la Nación, Gustavo Petro, presentó en mayo un balance sobre la crisis de seguridad en el país, una hoja de ruta con el objetivo de estabilizar la nación, esto de cara al año electoral 2026. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, presentó la disminución en los homicidios en los últimos 30 años. Acusó a los medios de comunicación de manipular sobre un colapso de violencia en el país de cara a las elecciones presidenciales de 2026. Este cuadro muestra que no, que eso es falso, que es una manera de manipular la opinión pública. No porque estamos bien, siempre que haya un homicidio estaremos mal, sino porque la conducta, la tendencia general de la violencia contemporánea, hemos tenido varias fases de violencias. Colombia vive permanentemente en guerra civil desde que somos independientes. Son muy pocos los espacios de verdadera paz. El mandatario colombiano destacó que según las proyecciones del gobierno nacional, para 2025 se alcanzaría la tasa de homicidios más baja en décadas. En un país que superó los 13.000 asesinatos en los últimos 4 años, donde el sicariato sería la mayor causa de muertes con el 43%. Nosotros no hemos aumentado de ese nivel la tasa de homicidios. No me gusta, pero hemos quedado en los niveles en que los dejó Duque. Hay una leve tendencia a disminuir, pero es muy leve para sentirnos victoriosos. No hay un caos de violencia en este gobierno, esa es mentira política, mediática. Simplemente no hemos podido bajar los niveles de Duque. Duque los llevó un poco más altos de lo que era el promedio hasta el 2020 y nosotros hemos tratado de tirar hacia abajo. El presidente Petro aseguró que existe una censura en contra de su gobierno, en detrimento de la soberanía y la democracia. Tenemos un tribunal de censura que arbitrariamente censura al presidente, aún en sus alocuciones presidenciales. Determina cuándo puede hablar, cuándo no, qué tiempos y qué decir. Eso es lo que había en el fascismo. Y aquí entonces estamos ante una realidad. Instituciones que no son de la Constitución, que no son del pueblo, en donde el pueblo no ejerce su soberanía, sino instituciones de mafias. Destacó que la paz debe ir de la mano de la acción decidida de la fuerza pública para hacerle frente a diferentes tipos de criminalidades y señaló que las políticas públicas no estarían en sinergia con las dinámicas actuales de violencia. La violencia cambia en su estructura y en sus móviles, permanece, pero cambia en sus fundamentos. Y es clave para la política eficaz de seguridad saber de esos cambios, detectarlos, incluso predecirlos, porque la política pública también debe variar de acuerdo a este cambio, a este fluido cambiante contradictorio de la violencia en Colombia. Si colocamos unas políticas hechas para una fase determinada, que ya no es la del presente, fracasamos. Y creo que parte de eso está sucediendo incluso en este momento.
El mandatario condenó la escalada de violencia generada bajo el denominado Plan Pistola, con asesinatos y atentados selectivos en contra de la fuerza pública, atribuido al Clan del Golfo y que ha cobrado la vida de más de 30 uniformados. Y para hablar de Colombia y este signo de violencia en ese país, hay que hablar de Álvaro Uribe, porque el senador Miguel Uribe Turbay pertenece al partido político Centro Democrático de Álvaro Uribe Vélez. Y es que el expresidente colombiano es considerado como uno de los políticos más oscuros y cuestionados de la historia reciente de Colombia, vinculado con el paramilitarismo y el narcotráfico durante 2 décadas. Repasamos a continuación el expediente de Álvaro Uribe Vélez, cabecilla de la desestabilización en Colombia y también en la región. Con un amplio prontuario criminal, el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez es señalado de estar vinculado con grupos paramilitares que han desangrado a la población civil. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, entre los años 80 y el 2012 se registraron unas 300 masacres y según la Jurisdicción Especial para la Paz, entre 2003 y 2008 se registraron más de 6.000 asesinatos por falsos positivos. Impulsó la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín, incursión militar que tuvo la colaboración de grupos paramilitares con el fin de tomar el control de este sector ante la supuesta presencia de figuras insurgentes. Un operativo marcado por denuncias de actuaciones irregulares por parte de agentes del Estado contra la población. La Operación Orión fue algo más que un gran operativo militar, fue una estrategia política, ideológica, militar, social. O sea que claro que sí, claro que hay una relación directa. Fue de las primeras órdenes que dio Álvaro Uribe Vélez. Una vez instaló su política de seguridad democrática, lo que hizo fue expedir unos decretos que le otorgaban poderes especiales a los militares, que garantizaba la impunidad sobre los crímenes paramilitares y también los crímenes de la fuerza pública. Se convirtió en el primer exmandatario colombiano en ser llamado a juicio penal, aunque por delitos menores a los crímenes que está involucrado. A Uribe Vélez se le acusa de delitos de manipulación de testigos, soborno y fraude procesal. No sé de sobornar testigos ni de engañar a la corte. Ninguno de los testigos ha podido desvirtuar mi afirmación de que yo nunca tomé la iniciativa para ir a buscar presos. Simplemente pedí que se verificara si las informaciones que me llegaban a mí, de que personas como el senador Cepeda los buscaba, les ofrecía recompensas para que me acusaran injustamente, si eso era verdad. Según la Fiscalía colombiana, el exmandatario contó con el apoyo consciente, deliberado y sistemático de múltiples personas para que dieran cuenta de hechos no correspondientes a la verdad, como el recurso que tramitó con su abogado Diego Cadena a favor del exparamilitar alias Caliche para que diera un testimonio falso a su favor. El recurso jurídico está bien, por supuesto, y la ayuda para que le protejan a la familia, pedírselo a las autoridades competentes y además públicamente. Correcto. ¿Querías autorización, presidente, para estar 100% claro? Proceda, doctor Diego, que usted hace las cosas bien hechas. Expertos aseguran que los actos de Uribe fueron cometidos para encubrir delitos de lesa humanidad en su relación con paramilitares. Estos hechos tienen relación de conexidad con graves violaciones a derechos humanos en el pasado, graves violaciones a los derechos humanos que han sido declarados delitos de lesa humanidad. Además, las víctimas del caso consideran que Uribe, a través del abogado Diego Cadena, buscó en las cárceles sobornar a testigos como el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve para que no declarara en contra del expresidente y sus posibles vínculos con el paramilitarismo. Todo en el escenario de una disputa que mantenía con el senador Iván Cepeda, quien lo denunció por estar vinculado con grupos criminales. Me acusó de urdir una especie de complot con falsos testigos, pero realmente quien trajo una veintena de testigos que se han mostrado como falsos a este proceso ha sido la contraparte.
Álvaro Uribe Vélez tiene 56 denuncias abiertas en la Comisión de Acusaciones y 28 ante la Corte Suprema de Justicia, sin que hayan pasado a la fase indagatoria. Entre ellos, el asesinato del defensor de los derechos humanos Jesús María Valle en febrero de 1998 y las masacres del Haro y La Granja, perpetrada por paramilitares en 1996, y donde fueron asesinadas 22 personas con presunta complicidad del Estado al mando de Uribe Vélez. Bien, y con este contexto que da cuenta de la influencia todavía de Álvaro Uribe Vélez sobre la escena política colombiana, fundamentalmente asociada a la violencia, corresponde hacer nuestra primera pausa en esta emisión del Mundo en Contexto. Repaso, como siempre, mis puntos de contacto en las redes sociales. En TikTok me puedes conseguir como @soyarellán, tiene acá la dirección abajo en pantalla. En Instagram como Soy Carlos Arellán, @soycarlosarellán en Instagram. Y en Telegram, mi canal de Telegram también, Soy Carlos Arellán. Nuestros puntos de contacto, nuestras coordenadas en las redes sociales. 10:35 de la noche corresponde hacer la pausa. No se aparte que en minutos estamos de vuelta. Bien, estamos de vuelta con más del Mundo en Contexto y en esta parte vamos a revisar qué sucedió, qué pasó con la Flotilla de la Libertad y los activistas que ocupaban esta nave y que no dejaron llegar a Gaza. El buque Madeline de la Flotilla de la Libertad de Gaza, un barco civil que transportaba ayuda humanitaria a la franja con 12 activistas, fue asaltado y secuestrado durante la madrugada de este lunes por el sionismo israelí en aguas internacionales, lo que representa una nueva violación al derecho internacional. El barco zarpó de la isla italiana de Sicilia, esto la semana pasada, con un cargamento de suministros de socorro que, dada la magnitud de la emergencia humanitaria en la franja, es una cantidad simbólica, pero al mismo tiempo un gesto potente de humanidad. Su tripulación está integrada por la activista sueca Greta Thunberg, el actor irlandés Liam Cunningham, la eurodiputada franco-palestina Rima Hassan, entre otros. Antes de su llegada a las costas del territorio palestino, el ministro de Defensa del régimen sionista dio instrucciones para evitar la llegada del barco Madeline. El ministro Katz dijo explícitamente que la antisemita Greta y sus amigos deben regresar porque no llegarán a Gaza, así dijo el ministro de Defensa del régimen sionista. Y ahora vamos a ver distintos videos que fueron enviados por los integrantes del barco Madeline previo a su secuestro. Este material muestra a los tripulantes tratando de comunicarse por la radio para intentar pedir ayuda, pero sin éxito debido a que el ejército habría bloqueado la señal de la radio. Al momento de grabar este video, los activistas denunciaban que 5 lanchas del ejército israelí estaban rodeando la flotilla. Y además del asedio marítimo, el sionismo envió drones cuadricópteros a sobrevolar el Madeline. Uno de ellos habría arrojado sobre el barco una especie de sustancia blanca aún no determinada, en momentos que los activistas intentaban hablar con los soldados del régimen para aclararles que su intención era únicamente llevar la ayuda humanitaria a las costas de la Franja de Gaza. Everyone, we are under attack. We are right here, surrounded by Israeli drones. Please sound the alarm. Those drones can fire. Please take over. Y este es el momento exacto en el que el ejército de ocupación sionista abordó el barco de la Flotilla de la Libertad y secuestró a su tripulación. En la imagen se ve cómo algunos de los activistas alzan sus manos en señal de rendición, mientras que el ejército les indica que deben tirar sus teléfonos y mantenerse sentados. Inmediatamente después se perdió contacto con el barco Madeline y su tripulación. Imágenes del momento del abordaje de los efectivos israelíes en la nave, ocupada por 12 activistas humanitarios que llevaban carga humanitaria para la Franja de Gaza. No se les permitió completar esta misión. سأحاول أن أبقي الصورة بقدر الإمكان. Bien, y horas después, la Cancillería israelí compartió un video de la tripulación del Madeline refiriéndose a ellos como yate de selfies. Aseguró que el show ya terminó y que les dieron comida a los activistas, así dijeron de forma despectiva.
Sin embargo, es importante resaltar que la detención de personas en aguas internacionales es ilegal de acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Existen ciertas excepciones, como el caso de piratería y contrabando, pero cuando se trata de misiones humanitarias como esta, estas suelen estar protegidas. De hecho, la actuación irregular de la Marina israelí sí es piratería por ocurrir en aguas que no son de su jurisdicción y un operativo que estuvo apuntado a interrumpir la acción humanitaria de estos activistas. Y frente al acto de piratería internacional que cometió el régimen israelí, la Flotilla de la Libertad compartió varios videos de los integrantes del barco Medlin, quienes le exigen a sus gobiernos presionar a Israel para que detengan el genocidio en la Franja de Gaza. Pasamos a los videos porque estos fueron grabados previo al secuestro de los activistas de la Flotilla de la Libertad de Gaza, por lo que se intuye que cada integrante sabía a lo que se estaba enfrentando. Desde el organismo aseguraron que el ataque ilegal al Medlin es una pequeña extensión de los crímenes de guerra que cometen en Gaza. Asimismo, instaron a los gobiernos, medios de comunicación e instituciones internacionales dejar de priorizar las ganancias y los intereses económicos sobre las vidas humanas. Y desde la Franja de Gaza, el movimiento de resistencia palestino Hamas condenó la captura del buque humanitario y exigió la liberación inmediata de los activistas, al tiempo que responsabilizó a Israel por su seguridad. En este contexto, instó a las Naciones Unidas y a las organizaciones internacionales a condenar este acto y resaltaron que estas caravanas de solidaridad con Palestina son una prueba del fracaso de la propaganda. Por su parte, la Yihad Islámica Palestina señaló que el ataque a la flotilla Medlin es una clara violación del derecho internacional y se considera como un crimen. La información publicada por la agencia de noticias catarí Al Jazeera señala que ahora el régimen israelí está realizando actos de piratería que se le suma a los crímenes de genocidio y guerra que ha cometido en la Franja de Gaza desde octubre del 2023. Hay que remarcar, estas acciones de matanza ya han registrado más de 56.000 asesinados. Y desde Teherán, el ministro de Asuntos Exteriores iraní Esmail Bakai tachó de piratería la confiscación por parte del régimen sionista del barco Medlin, la Flotilla de la Libertad. Aseguraron que el único objetivo de este acto fue impedir la llegada de ayuda humanitaria al pueblo gazatí, que se encuentra al borde de la hambruna crónica, catastrófica. El vocero de la diplomacia persa ha pedido a la Organización de las Naciones Unidas y sus instituciones, como el Consejo de Seguridad y el Consejo de Derechos Humanos, que tomen medidas urgentes para romper el bloqueo impuesto al enclave y detener la matanza de civiles palestinos, esto por parte del régimen de Israel. Y este denominado así criminal asalto de las tropas israelíes sobre la flotilla Libertad no ha sido el único episodio en la historia de las tropelías cometidas por Israel. Episodios como este ya habían sucedido en el 31 de mayo de 2010. En aquella oportunidad fue atacada la flotilla de la Libertad y en donde resultaron muertos como consecuencia del abordaje violento por parte de Israel varios de los activistas humanitarios fallecidos. Repasamos este evento en el siguiente informe. Desde que el movimiento político de resistencia palestina Hamas tomara el control de la Franja de Gaza en el 2007, el sionismo israelí declaró la zona como hostil. En ese año, Tel Aviv impuso un bloqueo unilateral en el enclave, tanto terrestre como marítimo, dando inicio a la crisis humanitaria. Según organismos internacionales, entre el 2007 y 2010, toda ayuda que intentaba ingresar a la Franja de Gaza era controlada por Israel, quien fiscalizaba el ingreso mínimo de alimentos o medicamentos para los casi 2 millones de palestinos que viven en la región. Frente a este escenario, a finales de mayo de 2010, un grupo de internacionalistas, periodistas, médicos, entre otros, decidieron en ese mes romper el bloqueo israelí y llevar a la Franja de Gaza ayuda humanitaria por vía marítima.
La flota, el trayecto que quería seguir es bajar algo al sur y llegar hasta la costa de la Franja de Gaza, y quería evitar toda la zona de las aguas territoriales israelíes, que llegan más o menos a 12 millas mar adentro, que son más de 20 kilómetros. Pero para llegar hasta la costa de la Franja tenía que pasar por las aguas territoriales de la Franja, que también están controladas por el ejército judío. Se trató de un grupo de 6 barcos, 3 turcos, 1 británico, otro griego y 1 irlandés. Bajo el nombre de Flotilla de la Libertad de Gaza, los 6 barcos transportaban cerca de 700 personas y más de 10.000 toneladas de ayuda humanitaria, como medicinas, libros, material de construcción o casas prefabricadas. La Marina de Israel había anunciado previamente que no permitiría la llegada por mar de este convoy al territorio gazatí, razón por la cual habían diseñado un plan para detenerlo, conocido como Operación Prisa del Mar, que básicamente se trató de una operación de piratería. Con helicópteros y lanchas de guerra y fuego real, la Marina israelí asedió ilegalmente a la flotilla humanitaria en aguas internacionales. Por más de 3 horas, las balas sionistas fueron disparadas contra personas que se defendían con palos, cuchillos caseros o tubos en el barco principal, el Mavi Marmara. Como resultado, 9 personas perdieron la vida y otras 30 resultaron heridas de gravedad. El resto de los sobrevivientes fueron detenidos al igual que los barcos. Aunque Israel justificó su asedio bajo la excusa de que había armas para Hamás, en la flotilla nunca se pudo comprobar, en parte porque el mismo ejército de Tel Aviv destruyó la mayoría de las evidencias. Y pasamos a otro tema, porque la cuestionada presidenta de Perú, Dina Boluarte, deberá enfrentar las denuncias interpuestas por la Fiscalía por supuesto encubrimiento y obstrucción a la justicia. Todo ello se da luego de que la Comisión de Fiscalización del Congreso de Perú recomendó evaluar la destitución de la presidenta Dina Boluarte, encargada por su presunta incapacidad moral permanente. La Fiscalía de Perú presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por presunto encubrimiento a Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre. El Ministerio Público, explicó que los hechos están vinculados a que Boluarte habría facilitado la fuga de Cerrón, sentenciado por corrupción cuando fue gobernador regional. El hecho ocurrió a bordo del vehículo oficial denominado El Cofre, el cual está eximido de intervenciones policiales. De la correcta dirección de la nación, así como la falta de transparencia, lo cual lindera con la falta de ética, ya que se habría estado obstruyendo la necesidad y la obligación de rendir cuentas a la nación, buscando aplacar la participación de las minorías, afectando así la institucionalidad, además de la desnaturalización del servicio de la nación por parte de la señora presidenta de la República, doña Dina Ercilia Boluarte Segarra, quien, presentando una serie de acciones que denotan un evidente exceso de soberbia y abuso de poder, habría utilizado indebidamente los bienes del Estado para beneficio propio. Por su parte, Dina Boluarte, presidenta de Perú, intentó anular las acciones de la Fiscalía en su contra por presunto encubrimiento, pero el Poder Judicial, a través del Juzgado Supremo de Investigación, rechazó el pedido en razón de que las pruebas que obtuvo la Fiscalía están sujetas a la ley y no hubo una vulneración de derechos, como señala la mandataria. Escuchemos. Esa comisión es muy importante para realizar actos iniciales, ¿no?, de algún hecho cuestionable, ¿no? En este caso se cuestiona que Vladimir Cerrón se fugó en el carro, en el cofre presidencial, en el cofre, ¿verdad? Y ese dato pues ha generado, ¿no?, a raíz de las mentiras de la presidenta, a raíz de las contradicciones de la presidenta, ha generado que se aperturen investigaciones a nivel de diferentes instancias. Entonces, la Comisión de Fiscalización ha hecho su trabajo, ha recabado la información que considera pertinente y ha emitido un informe.
Y las denuncias constitucionales son un procedimiento especial que se aplica a los altos funcionarios del Estado peruano, entre ellos el presidente, y deben recibir luz verde del Congreso para que la Cámara recomiende acusar a la persona investigada antes de continuar con el proceso. Y que seguimos en Sudamérica porque la postulación de la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, para las elecciones de legislatura de la ciudad de Buenos Aires, programadas para septiembre, sacude al sector de la derecha local, quienes aspiran a un fallo exprés, esto en los últimos días, para encarcelar y proscribir a Fernández. Todo esto ocurre en un ambiente de crisis política y económica que experimenta esa nación. A juicio de la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, tras el anuncio de su postulación a las elecciones legislativas del conurbano bonaerense, asegura que Argentina vive una de las peores crisis de su historia. La líder peronista expresó que los argentinos viven bajo un gobierno neoliberal y una derecha antiestado, que se sustenta en una narrativa mediática cooptada por grupos élite. Primero hubo una derecha en el 2015 que gana las elecciones, una derecha mafiosa, Macri, y cínica, que yo quiero recordar, ganó las elecciones del 2015 diciendo que los argentinos no iban a perder nada de las cosas buenas que tenían y que solamente se iban a cambiar las cosas que estaban mal. Y a partir de ahí se desató un sistema de persecución y de estigmatización judicial al principal partido de la oposición y fundamentalmente a la persona que hoy está sentada acá. Luego de que el Senado rechazara el proyecto Ficha Limpia, con el que los partidos de Mauricio Macri y Javier Milei pensaban dejarla fuera del juego político, ahora de cara a las elecciones legislativas de septiembre de 2025, Cristina Fernández llama al peronismo a organizarse. Estábamos en eso, en volver a organizarnos, cuando hace una semana atrás, anunció oficialmente, ante el desdoblamiento de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, una elección sumamente importante por su representación, no solamente cuantitativa y cualitativa, sino profundamente simbólica también, poner el hombro e ir como candidata a diputada en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. La derecha argentina insiste en inhabilitar políticamente a la expresidenta y líder peronista, por lo que apelaron a la guerra legal para concretar ese avieso propósito. Pero bueno, salió el anuncio y se desataron los demonios y comenzaron a pedir desde todos lados que me metan presa. Eso es lo que uno lee. No hay que enojarse. No hay que enojarse, hay que estar atentos a que me metan presa. Digo yo, todo esto con editoriales que dicen, ay no, está acabada, acorralada. Pero ¿y si estoy tan así? ¿Por qué no me dejan competir y entonces me derrotan políticamente? La ex primer mandataria argentina expresó que la patria está en peligro porque tiene que supeditarse a contraer deuda con el Fondo Monetario Internacional, con la anuencia del sistema judicial. Esta Corte Suprema y este sistema judicial no solamente ha sido utilizado para perseguir a los opositores, también oficia como guardia pretoriana de un sistema económico, un orden económico absolutamente injusto e inequitativo. Yo te pregunto algo, si el decreto 70, que fue prácticamente una reforma constitucional encubierta... Eso iba a decirle, intentaban reformular la Constitución. No, le intentaron no, lo hicieron. Una reforma constitucional encubierta, hecha por un gobierno de derecha en favor de los sectores concentrados de la economía y de la extranjerización de la economía. Desde el Instituto Patria, diversos sectores del país comienzan a organizarse para armar estrategias de defensa en favor de Cristina Fernández y reiteran que los cargos no fueron debidamente probados en una causa que era políticamente motivada.
Bien, recta final de este espacio, pero a continuación vamos a recordar un hecho histórico deportivo para Colombia, que hace 35 años logró su primer triunfo en una Copa Mundial de Fútbol. Fue en Italia 90. Repasamos esa gloria inolvidable para los cafetaleros. Con este episodio glorioso del balompié de Colombia en los torneos mundiales, llegamos al final de esta emisión del Mundo en Contexto, agradeciendo como siempre el privilegio de su amable sintonía. En esta oportunidad despedimos con la música de Pau Donés, solista de la banda española Jarabe de Palo, al cumplirse 5 años de su fallecimiento. Le dejamos con alguno de sus mejores éxitos y nos vemos este martes. Que no has conocido a nadie que te bese como yo, que no hay otro